Bienvenidos a esta conferencia de prensa para dar a conocer el dato del empleo al 31 de julio de 2011. Nos acompañan el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram Toume. En primer término, escucharemos al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Muy buenos días a todos. Antes de dar los datos de empleo, nos gustaría hacer algunas reflexiones acerca de la economía mexicana, sobre todo a la luz de la incertidumbre financiera a nivel internacional que se está dando como consecuencia de los desajustes en Europa y de las negociaciones en Estados Unidos. Mencionar a pesar de lo incierto del escenario, México ha logrado, gracias a la fortaleza financiera que hemos construido por tantos años y que nos ha costado construirlo por tantos años a los mexicanos, estamos en una mejor posición para enfrentar toda esta incertidumbre que algunos otros países. En México tenemos un nivel de deuda que es 30 puntos del PIB, que es de los niveles de deuda probablemente más bajos en economías comparables a la nuestra. Tenemos un déficit que no llega ni siquiera al 1% del PIB, lo cual también nos da una gran fortaleza. Y todo esto se ha podido traducir aún en un escenario de tanta incertidumbre y de tanta turbulencia, como lo mencionamos, tener datos de desempeño económico que son bastante aceptables, lamentablemente no todo lo que nos gustaría, pero sí son buenos datos a la luz de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Lo que reportan tenemos un crecimiento para la primera parte de esta economía de 4.6% del PIB, de acuerdo a lo que reporta el IGAE, lo cual es un muy buen número. La producción industrial de enero a mayo ha crecido 4.4%, la producción automotriz ha crecido 14%, ya considerando e incorporando los malos datos que vienen desde Japón, pero aún así nuestra producción automotriz sigue creciendo al 14%, los servicios están creciendo al 4.1%, nuestras exportaciones no petroleras están creciendo al 17.6%, tenemos una de las inflaciones más bajas en la historia. Todo esto ha permitido que podamos enfrentar y podamos seguir creciendo económicamente y seguir generando empleos en México a pesar de la situación internacional. Al 31 de julio del año 2011 se registró un incremento mensual de 43,329 trabajadores asegurados al IMSS, con lo que se alcanzó la cifra total de 15,037,448 empleos. En lo que va del año 2011, en México se han generado 425,819 nuevos empleos. Estos nuevos empleos fueron creados por empresarios que creen en México y en la productividad de los trabajadores mexicanos. El entorno de la incertidumbre internacional, como ya lo mencionamos, ha demostrado para México sus signos de fortaleza. La creación de más empleos en un ambiente de estabilidad de precios en nuestra economía sin ninguna duda nos distinguen y nos da la tranquilidad de que seguiremos generando prosperidad y seguiremos generando empleos en México. Sabemos que estos nuevos empleos no son suficientes, que hay que seguir trabajando más duro para poder seguir trabajando y seguir generando los empleos que nuestra economía necesita. Debemos seguir procurando y construyendo la estabilidad económica que ha dado frutos en México y gracias a la cual México no se ha visto envuelto en la incertidumbre económica en la que están envueltas otras naciones, y eso nos ha permitido seguir generando los empleos que tanto necesitamos y que tanto demanda nuestra gente. Para dar datos en particular de la generación de empleos, le cedería la palabra a mi colega, el secretario del Trabajo, el señor Javier Lozano Alarcón. Gracias, secretario. Buenos días. ¿Sí se escucha por ahí atrás? Bueno, muy buenos días a todos. Como ya anticipó el secretario de Hacienda y Crédito Público, en el mes de julio, tan solo en julio, tuvimos un incremento en el número de cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social de 43,329. Esto significa un aumento del 0.3%, con lo cual se rebasa por primera vez en la historia de México la cifra de 15 millones de cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, este es el dato relevante que queremos compartir con ustedes. Exactamente son 15,037,448 cotizantes. Ahora, en lo que va de este año, como ya también lo indicó el secretario de Hacienda, tenemos 425,819 nuevos empleos
Esto es un incremento del 2.9% en lo que va de estos primeros 7 meses del año. Y bueno, del total de estos 425.819 empleos, es de destacar que el 65% se trata de trabajadores permanentes y el resto de trabajadores eventuales urbanos. Bueno, como siempre lo decimos, miren, estamos hablando de la economía formal. Esto significa que los trabajadores que son dados de alta en el Seguro Social es porque cotizan como tal con sus cuotas obrero patronales y no estamos considerando ocupaciones en la informalidad. Pero también se trata de personas con nombre y apellido que ya toman en cuenta o descuentan las bajas, las supresiones de plazas que hubo en este mismo periodo. Son números netos, pues, y no se trata de una encuesta o de una aproximación. Quiero también darles un dato. Si consideramos el interanual, es decir, si consideramos los últimos 12 meses de julio del año pasado a julio de este año, estamos hablando de 597.097 cotizantes. Y es un aumento porcentual de 4.1%. ¿Por qué les comparto este dato? Porque ya considera la estacionalidad del mes de diciembre. Como ustedes recuerdan, cada mes de diciembre de manera muy puntual tenemos una caída muy pronunciada hacia finales en la segunda quincena de diciembre, porque es cuando terminan una gran cantidad de contratos con vigencia anual. Y bueno, pues una interanualidad como esta que les estoy compartiendo ya considera esa estacionalidad de diciembre. ¿Qué es lo que nos deja ver? Que muy probablemente entonces en el año terminemos este 2011 con un incremento de 600,000 puestos de trabajo nuevos en la economía formal, que si bien son bienvenidos, pues la verdad de las cosas es que no son suficientes para poder atender la gran demanda de nuevos puestos de trabajo, particularmente de los jóvenes que año con año se suman al mercado laboral. Y simplemente termino diciendo que tenemos en este momento, en el Servicio Nacional de Empleo y particularmente en el portal del empleo, más de 290,000 ofertas de trabajo. En este momento yo invito a quienes están buscando una ocupación, una oportunidad de entrar al mercado laboral en nuestro país, que entren a www.empleo.gov.mx o que llamen al 01800-841-2020, es el Servicio Nacional de Empleo, y ahí tenemos, insisto, en todo el país, en este momento, más de 290,000 puestos de trabajo. Y si les parece, le pedimos al director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Daniel Kadam, que abunde un poco más sobre las ramas y sectores de la economía que crearon estos empleos y el tipo de empresas que los generó. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a estas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo quisiera compartir con ustedes el desempeño que tuvieron particularmente por rama de actividad económica durante este mes de julio. Comenzaría comentándoles que los principales aumentos se registraron en las ramas de servicios profesionales y técnicos. Estas registraron un crecimiento mensual del orden de 14,586 trabajadores. Esto representa un incremento porcentual del 0.83%. Otra de las ramas que tuvo un aumento considerable fue la de servicios de alojamiento temporal. Que observó un crecimiento mensual de 9,104 trabajadores. Otra rama que se distinguió por su significativo, tuvieron un crecimiento mensual de 6,970 trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles fueron las ramas de actividad económica que presentaron una disminución? Quizá las más representativas son los de servicios de enseñanza e investigación. Siempre en estas épocas del año, por las vacaciones, disminuye esta clasificación de la actividad económica. Tuvieron una caída mensual de alrededor de 33,009 trabajadores. Esto equivale a una disminución del 6%. Los servicios de administración pública también tuvieron una disminución de 1,962 trabajadores. Ahora, ¿cómo se comportó esto si lo dividimos por tamaño de empresa?
De los 43.329 trabajadores que se registran como empleo en este mes de julio, los patrones con plantillas superiores a 1,000 trabajadores, esto es empresas que tienen más de 1,000 trabajadores, presentaron un incremento de 22.040 trabajadores. Prácticamente el 50% del incremento de los empleos que se presentaron en julio se observan en empresas de más de 1,000 trabajadores. Los patrones con más de 500 y hasta 1,000, que es el siguiente rango, presentaron un incremento de 656 personas, y los patrones con más de 250 y hasta 500 asegurados presentaron un incremento de 21,000. Es ahí del otro rango en donde se da un incremento prácticamente del otro 50%, es decir, entre 250 y 500 trabajadores y más de 1,000 trabajadores son las empresas que están contratando, al menos en este mes de julio, al mayor número de trabajadores. Estas serían la información, insisto, con respecto a la actividad económica y el tamaño de la empresa. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 5 preguntas. Julián Sánchez, del Universal. Gracias, buenos días. Una pregunta para... No se oye, Julián. Sí, buenos días. Una pregunta para el señor Cordero. Con los datos que da en torno al escenario mundial, ¿se puede decir entonces que la economía mexicana está a prueba de balas a diferencia de otros sectores del país? Y otra pregunta también, en caso de ser candidato por Acción Nacional, ¿aceptaría al licenciado Lozano como coordinador de campaña? Y al señor Lozano se aceptaría ser su coordinador de campaña. Gracias. Está cociendo chambre. A ver, primero la más sencilla, el tema de la economía. Yo creo que en un entorno tan volátil y con tanta incertidumbre, y después de lo que vimos en el 2008 y 2009, yo creo que nadie en ninguna economía puede tener la certeza de que está completamente blindada hacia lo que pase en el exterior y en un mundo tan globalizado donde hay tantos vasos comunicantes. Yo creo que nadie puede asegurar que ninguna economía está completamente blindada o que es a prueba de balas a lo que suceda en el entorno mundial y en el entorno global. Lo que sí podemos asegurar es que en México no hay ningún indicio de que se pueda generar una crisis económica como las que se generaban en el pasado, generada dentro desde México por debilidades estructurales que tenga nuestra economía. Entonces eso sí lo podemos asegurar, que en México se han hecho las cosas bien en los últimos años y que no hay ningún riesgo de que surja una crisis generada dentro de nuestro país. Que también podemos asegurar, y es en lo que nos hemos estado ocupando en los últimos meses, bueno, que prepararnos a un entorno de una gran incertidumbre, y por eso tomamos medidas en el pasado. Por eso hemos acumulado reservas internacionales en los últimos meses, lo cual le da una gran fortaleza a nuestra moneda. Por eso hemos acudido a los mercados de deuda internacionales en los meses, en los últimos 14, 15 meses, con lo cual hemos refinanciado nuestros vencimientos de corto plazo, lo hemos refinanciado en mejores condiciones, de manera que ahorita en este momento México no tiene ninguna necesidad de acudir a los mercados que están pues con tanta incertidumbre, tan convulsionados. No tenemos ninguna necesidad de acudir a los mercados internacionales de deuda por 2011 y 2012. Tenemos cubierto el precio del petróleo, generamos un fondo para reconstrucción de infraestructura, en fin, que absolutamente todos los posibles riesgos que puedan afectar la economía los hemos atendido, y bueno, ya estamos mejor preparados para enfrentar una contingencia de la que estábamos en el pasado. Nadie puede decir que alguna economía está a prueba de balas, pero sí hemos avanzado mucho y hemos hecho la tarea, y la percepción del exterior hacia México es esa. Por eso sigue llegando inversión extranjera directa a México, por eso se siguen generando empleos y por eso se sigue consolidando una recuperación económica. Con respecto a la otra pregunta, bueno, mencionar que estamos hablando de cifras de empleo, y únicamente mencionaría que bueno, pues es Javier Lozano, y como lo he dicho y lo he mencionado, es uno de los mejores servidores públicos que conozco, así lo avala su trayectoria, es un privilegio trabajar con él y ojalá podamos seguir trabajando juntos. Isabel Mayoral, de CNN Expansión. Secretario,
Para usted. Es una para el secretario Cordero y otra para el secretario Lozano. Viendo ayer que se aprobó el techo del endeudamiento, también se aprobó un recorte que ha sido el más importante o el primero en la última década en Estados Unidos. Esto podría traer desaceleración en la economía mexicana. Más allá del blindaje financiero que se tiene, ¿qué impacto podría tenerse por la parte industrial manufacturas? Tomando en cuenta también que el ISM ayer cerró muy cerquita de los 50, bueno, 50 puntos y algo, muy cerquita de la zona de desaceleración. ¿Hay un plan B en caso de que la economía de Estados Unidos se desacelere más de lo esperado o caiga en recesión nuevamente? Y por otro lado, secretario, el viernes el Coneval dio a conocer unas cifras de pobreza. La pobreza multidimensional fue de 52 millones, pero la pobreza por patrimonio fue de 57 millones de mexicanos por un salario precario y condiciones laborales pues deprimentes, que no les dan las condiciones suficientes para tener ingresos que les cubran sus necesidades mínimas como alimentos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a plantear? ¿Qué va a plantear la Secretaría de Hacienda en su presupuesto cuando empieza la rebatinga por recursos para las elecciones? Los partidos se van a querer jalar la poca cobija que tiene Hacienda. Y para el secretario Lozano, ¿qué pasa con Mexicana? Porque el 9 de agosto era la fecha límite para la quiebra, pero un juez dictaminó que esta iba a ser indefinida. Y los trabajadores se quejan de un fraude de Gastón Azcárraga. ¿Están investigando? ¿Lo van a dejar así? ¿Y es caso perdido? ¿Qué pasa con Mexicana? Gracias. Gracias. Bueno, como lo mencionas, el plan B a la economía estadounidense, bueno, es algo que se ha venido construyendo en los últimos años y lamentablemente por la cercanía económica, geográfica, cultural, hasta familiar que tenemos con los Estados Unidos, no es fácil desvincular la economía mexicana de la economía de los Estados Unidos, pero hemos hecho avances importantes en esto. Hemos diversificado nuestras exportaciones a otros países distintos a los de Estados Unidos. En el pasado, hace tan solo 6-7 años, el 90% de nuestras exportaciones iba a los Estados Unidos, ahora es el 80%. Y por otro lado, el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones a Asia, Latinoamérica, Europa, muestran un mayor crecimiento y un mayor dinamismo que el que muestran nuestras exportaciones a los Estados Unidos. De manera que estamos viendo hacia otras regiones donde vender nuestros productos, de manera que podamos tener otras alternativas. También hemos fortalecido el mercado interno. El crecimiento en México es un crecimiento mucho más balanceado del que teníamos en el pasado. Tenemos nuestro sector exportador, que estamos tratando de diversificarlo, pero también tenemos un sector interno que empieza a dar un datos de mejor comportamiento. Tanto los datos del consumo ya están cerca de los niveles de consumo que teníamos previos a la crisis. La generación de infraestructura sigue siendo uno de los pilares y uno de los motores del crecimiento interno de nuestro país. Se están generando apoyos importantes a la pequeña y mediana empresa a través de la banca comercial, a través de la banca de desarrollo, se siguen apoyando. En este momento, a través de NAFIN, se están apoyando a más de 1.300.000 pequeños y medianos empresarios a través de créditos directos o a través de garantías y programas colaterales con la banca comercial, de manera que seguimos impulsando la generación de empleos en México, la venta de productos dentro de nuestro país, y la mejor manera de protegernos ante una desaceleración en los Estados Unidos, sin ninguna duda, es que tengamos un mercado interno lo más dinámico posible, y en eso estamos trabajando, y es inversión en infraestructura, es disponibilidad del crédito, desde luego, y es también, generando la confianza para que se empiecen a dar situaciones de consumo y de inversión en nuestro país. Como lo mencionas, los datos del Coneval y los datos del INEGI, son datos que nos duelen a todos, son datos muy duros, son datos muy tristes de las consecuencias de una crisis económica brutal que todos sufrimos y donde lamentablemente las condiciones de ingreso de las familias en México se vieron afectadas durante el 2008 y el 2009. Yo creo que hay que leer con mucho cuidado, y es nuestra responsabilidad como servidores públicos leer con mucho cuidado el reporte del Coneval. Trae información muy precisa y a mucho detalle, que es muy útil para poder asignar los pocos recursos que tiene un gobierno a aquellos programas que han mostrado su eficacia. Programas que están atendiendo y protegiendo a las familias más pobres en nuestro país,
Dentro del reporte del Coneval yo creo que hay algunos datos que es importante tener claros y que estamos teniendo claros a la hora de construir el presupuesto. Cuando habla de las carencias sociales, menciona que pues hay menos mexicanos que tienen carencias con respecto a educación, hay menos mexicanos que tienen carencias con respecto a seguridad social, menos mexicanos que tienen carencia con respecto a atención a la salud, menos mexicanos con carencias con respecto a condiciones dignas en vivienda, lo cual quiere decir que estos programas que fueron diseñados para apoyar a las familias más pobres en situaciones difíciles, pues aun cuando no pudimos hacer mucho para evitar una caída en el ingreso, sí pudimos contener al menos que no se deterioraran las condiciones de vida en términos de educación, salud y dignificación de vivienda en las familias más pobres. Estos programas, por supuesto, continuarán en el presupuesto, seguirán teniendo un impulso, han demostrado efectividad y han demostrado pues que ayudaron en un momento muy difícil a las familias más pobres. Por otro lado, aquellos programas que pues no fueron efectivos para generar condiciones de empleo, no fueron efectivos para generar prosperidad en algunos sectores de algunas regiones del país, pues evidentemente habrá que revisarlos, habrá que ajustarlos, habrá que destinar pues una mayor cantidad de recursos a todo aquello que genere un dinamismo en el otorgamiento, en la generación de empleo en nuestro país, en mejorar las capacidades que requiere el mercado laboral de nuestros jóvenes para que puedan insertarse de manera exitosa en los mercados laborales, y de consolidar aquellas familias que con mucho esfuerzo están saliendo adelante y poco a poco están consolidando un patrimonio. Habrá que diseñar programas que los apoyen y que les ayuden a generar la recuperación económica que todos anhelamos, que todos deseamos, y que a la luz de los datos pues parece que no hemos logrado llegar a ese punto. Muy bien. Bueno, por cuanto hace a Mexicana de Aviación, bueno, les comparto lo siguiente. Efectivamente, el 9 de agosto pues estaba marcada como la fecha límite en términos de la ley de concursos mercantiles, para efectos del caso de Mexicana, ya con la prórroga de 3 meses que había concedido el juez en la materia. Lo que ocurre fue que los 3 sindicatos interpusieron pues una acción, una demanda, un incidente dentro del juicio, dentro del proceso, que suspendió por lo pronto los términos hasta en tanto el juez resuelva sobre este incidente. Y por ello es que la fecha que parecía fatal del 9 de agosto, el juez, no el gobierno, no el conciliador, el juez es el que ha ordenado que por lo pronto se congelen los términos hasta no resolver este incidente. Lo que nos informó el día de ayer el conciliador es que, primero, que se han juntado ya sindicatos con posibles inversionistas para poder ir aclarando dudas, para poder ir platicando sobre el proyecto, en fin, y que los sindicatos tengan mucho mejor información de manera directa, de primera mano, sobre cuál es verdaderamente o realmente la situación de estos grupos interesados. Pero segundo, que también el juez citó al conciliador y citó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que también comentaran cómo va el proceso de reestructura, cómo va la negociación de los créditos con los acreedores, qué es lo que lo está deteniendo. Y ya pues ambas, tanto el conciliador como la SCT estuvieron con el juez, pero no solo, sino que la semana pasada estuvo uno de los grupos, Altus Propia, estuvo con el juez de lo concursal, y entiendo que el día de hoy estará también Avanza Capital, estará también con el juez, pues atendiendo las preguntas que pueda tener sobre el particular. ¿Qué es lo que pues leo que está haciendo la autoridad judicial en la materia? Pues está tratando de ver qué tan cerca se está realmente de un posible acuerdo, de una posible reestructura, de un posible entendimiento entre los acreedores y el comerciante, en este caso Mexicana de Aviación. Porque más allá de la labor del conciliador, más allá de la buena voluntad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desde luego de la Secretaría del Trabajo, pues lo que el juez tiene que detectar es hasta dónde este esfuerzo conciliatorio puede tener éxito o si ya estamos frente a un escenario de quiebra. Entonces, estos días pues serán muy relevantes por cuanto hace la determinación del juez para desahogar el incidente que presentaron los sindicatos, pero también para saber si fija una nueva fecha, ¿vean?, o si de plano considera que ya no hay nada más que hacer en el caso y pues declara la quiebra. Espero que no sea el supuesto, que no estemos frente
frente a ese caso. Lo que sí les puedo decir desafortunadamente es que pues los días pasan, las semanas corren y los grupos que se dicen muy interesados pues muestran quizás más entusiasmo, más voluntad que recursos, porque pues nos han dicho una y otra vez que ahí viene el dinero, un poco lo que pasó con PC Capital la próxima semana, que viene del otro lado del mundo, que es una transferencia, que es un fideicomiso, y la verdad es que hasta ahora no hemos visto con claridad que ninguno de ellos tenga los recursos necesarios para poder ir adelante. Y también aprovecho para hacer otra aclaración, porque se ha venido diciendo que la autoridad, incluso se ha involucrado indebidamente a la Secretaría de Hacienda, como que están imponiéndose nuevos requisitos o en exceso, ¿verdad?, para poder lograr la capitalización de la empresa. Eso no es así, y tan no es así que ayer mismo ofrecimos a los 3 sindicatos que esta misma semana el secretario Pérez Jao, como yo un servidor, nos vamos a sentar con los 3 sindicatos y con cada uno de los grupos de inversionistas para ver quién o quiénes han sido aquellas personas que, según a su parecer, les han exigido nuevos requisitos o nuevas condiciones para ir adelante con la reestructura. Un poco de lo que se trata es de dejar de estar jugando. Al principio le echaban la culpa a los sindicatos de no poder reestructurar, ya que los sindicatos dieron el paso adelante y tienen sus contratos colectivos, ahora dicen que somos las autoridades, y yo creo que la verdad, en el fondo, lo que está pasando es que ninguno de estos grupos ha juntado los recursos necesarios para la capitalización de Mexicana. Por cuanto hace a las acciones, gestiones de la pasada administración en Mexicana, yo les quiero decir que esto no tiene nada que ver, es decir, la reestructura, una posible reestructura o capitalización en Mexicana, nada tiene que ver con la gestión administrativa de la empresa, del Consejo de Administración, de la Dirección General, del presidente del Consejo, mientras estuvieron al frente de la compañía. De tal manera que, bueno, pues estas acciones legales que han emprendido los sindicatos y que seguramente seguirán emprendiendo son totalmente ajenas al margen del proceso de reestructura y desde luego de la acción de nuestro gobierno, y tampoco se descarta pues que el mismo gobierno, en términos pues de sus facultades de supervisión y fiscalizadoras, emprendan acciones legales por cuanto hace a ese periodo dentro de la gestión de Mexicana de Aviación. Lo que les queremos decir es que son casos totalmente o cosas totalmente separadas, y que una posible reestructura deseable de ninguna manera implicaría un borrón y cuenta nueva, o que se estuviera pues cerrando el caso para efectos de la responsabilidad que en ámbitos administrativos, civil o penal pudiera tener la anterior administración de Mexicana. Rosalba Mezcua, de Radio 13. ¿Qué tal por acá? Son varias preguntas. Acá alzo la mano. Acá. Sí, a ver, aquí estoy. Secretario Cordero, yo sí le insistiría un poquito en la pregunta bueno, le insistiría en la pregunta del compañero Julián Sánchez. ¿Sí quiere o no quiere al señor Los... ¿No sirve? Sería una. A ver, ya nos cambiaron el micrófono, ¿ya me escuchan? No, sí se escucha bien. Sí, ¿verdad? Ok, le insistía, señor Cordero, si quiere al señor Lozano en su equipo de campo, por un lado. Por otro, también preguntarle, si bien esta cifra es histórica, no es solamente una fantasía en el sentido de que no se han podido generar en el país los empleos que se requieren, y miles de jóvenes cada año salen de las escuelas y no tienen oportunidades, y eso los está llevando incluso a enrolarse en las filas de la delincuencia. Por otro lado, también vemos que hay un nulo avance en el Poder Legislativo, todo indica que no habrá periodo extraordinario de sesiones y por lo tanto la reforma laboral sigue ahí. ¿Creen que la reforma laboral podría de alguna manera evitar el ingreso de los jóvenes que no tienen empleo a la delincuencia? Y por último, si dado lo que está ocurriendo en el entorno internacional, modificarían sus cifras de generación de empleos para este año. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo que mencionaría es estos 15 millones más de 15 millones de trabajadores, estos 425.819 nuevos empleos, mencionar que tienen nombre y apellido, tienen dirección, tienen familia, tienen amigos, y es gente que es fácilmente, se les puede localizar y se les puede preguntar si efectivamente tienen un empleo o no. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante, se siguen generando empleos en México, lo cual es una buena noticia. Lamentablemente, probablemente no los que necesitemos, es correcto, pero por eso es importante seguir trabajando, pero no se puede
de ninguna manera soslayar o menospreciar esta cantidad de empleos que se están generando, pues porque son familias que afortunadamente están teniendo un empleo cuando antes no lo tenían. El tema de la falta de oportunidades para jóvenes, yo desde luego que coincidimos, es una de las preocupaciones iniciales de este gobierno, y de ahí que se hayan tomado, yo creo que dos políticas muy importantes que de alguna manera han ampliado las oportunidades para los jóvenes. Uno de ellos fue fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, que son los principales empleadores en México, de manera que pueda haber una mayor generación de empleo y parte de estos 15 millones o una buena parte de estos 15 millones de empleos que se han generado en México provienen de las pequeñas y medianas empresas que están generando oportunidades para los jóvenes en nuestro país. Por otro lado, se han ampliado las oportunidades educativas de manera muy importante. Y mencionarlo al inicio de la administración, pues cerca del 40% de los jóvenes en edad de ir a una preparatoria tenían acceso a una preparatoria, y ahora es el 60% de estos jóvenes los que tienen acceso a una preparatoria. Se han construido más de 800 preparatorias o bachilleratos técnicos en todo el país, lo que ha permitido pues corregir una falta de infraestructura educativa en el nivel medio superior, en preparatorias y bachilleratos, y que sin ninguna duda pues han ampliado oportunidades para los jóvenes. En términos de educación superior, al inicio de la administración la cobertura era pues poco cercana al 20% de cobertura en educación superior, y actualmente tenemos el 30% de jóvenes en edad de asistir a una universidad que pueden hacerlo, también en virtud de la gran ampliación de espacios que se ha dado, con un esfuerzo muy importante de las universidades públicas, que hay que reconocer que las universidades públicas han hecho un gran esfuerzo por aumentar la matrícula, y también con 90 universidades completamente nuevas, públicas, que se han construido en nuestro país para poder atender a la demanda de los jóvenes. Yo creo que desde luego el reto es enorme, pero nos queda claro que es ampliando las oportunidades a los jóvenes como vamos a salir adelante, y las oportunidades para los jóvenes es una mejor educación y oportunidades de empleo, y debemos de seguirlas creando, y deberíamos de seguir generando esa política pública, como lo mencionaba en la respuesta anterior. Son precisamente estos programas a los cuales hay que privilegiar en el gasto y a los cuales hay que destinarle la mayor cantidad de recursos posibles. Con respecto al pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, la Secretaría de Hacienda sostiene su pronóstico de 4.3% para el año 2011. Nuestro pronóstico fue elaborado pues con criterios muy conservadores de arranque, siempre lo hacemos así. Entonces nosotros nos sentimos cómodos, creemos que la economía mexicana sí va a crecer al 4.3% en el 2011 y a lo mejor un poco más, pero este pronóstico ya considera pues toda la situación adversa que hemos venido viendo. Ya lo habíamos considerado hace algunos meses que podía suceder este escenario, y sobre el cual se construyó. Con respecto a la reforma laboral, le pediré al secretario Lozano, que tiene mejor información. No hay pronóstico de empleo oficial. Ninguna dependencia de gobierno genera un pronóstico de empleo oficial. Generaremos los empleos consistentes con un crecimiento de 4.3% del Producto Interno Bruto. Gracias. Mire, quizás retomando este último aspecto que decía el secretario de Hacienda, como les dije, en el interanual, si consideramos los últimos 12 meses, se puede más o menos estimar que el empleo va a cerrar en el 2011 en esta cifra cercana a los 600,000 empleos, poco más, poco menos, pero seguramente rondará por esos niveles. Insisto, no es que sea un pronóstico oficial, pero es una estimación a partir del interanual de estos últimos 12 meses. Mire, segundo, en cuanto a la reforma laboral, a ver, si bien es cierto que 600,000 empleos por año no son suficientes, tampoco son despreciables, como decía mi colega secretario de Hacienda. No es una fantasía, son con nombre y apellido, están cotizando en este Instituto Mexicano del Seguro Social, y son pues estadísticas perfectamente auditables y verificables. Pero miren, lo que está ocurriendo, ¿por qué la tasa de desocupación de los jóvenes llega a ser casi el doble de la población económicamente activa? Precisamente porque están enfrentando un auténtico círculo vicioso en México, porque no se les quiere contratar por carecer de experiencia, pero no tienen experiencia porque nadie les da la oportunidad de su primer empleo, y eso es lo que no se vale con los jóvenes. ¿Y por qué no les dan la oportunidad de un primer empleo sin tener experiencia? Porque no se quiere arriesgar el empleador, el patrón, el empresario, porque es costosísimo el pasivo laboral que se adquiere desde el día 1, contratando a alguien a ciegas,
y que después en un juicio que está durando 38 meses en promedio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se acumulan los salarios caídos a lo largo de todo ese juicio. Es decir, los incentivos están exactamente al revés en la Ley Federal del Trabajo vigente. Eso ya lo vimos, ya lo detectamos. Lo mismo ocurre con la capacitación inicial obligatoria. Por eso es que nosotros estamos planteando que haya contratos a prueba en los que se le pague salario, prestaciones y seguro social al joven que quiera buscar su primer empleo, y que demuestre en ese periodo de prueba, que puede ser de 1 mes o hasta 6 meses según el nivel del trabajador, y que demuestre que puede y que tiene las competencias y habilidades laborales, pero si no nos adquirió el pasivo laboral de una indemnización, como en cualquier caso ordinario. Lo mismo la capacitación inicial obligatoria, si lo que falta son habilidades, que las pueda adquirir durante 3 meses trabajando y capacitándose, obteniendo salario, prestaciones y seguro social, y de esa manera puede demostrar que sí adquiere esas competencias y habilidades y se queda con el empleo. Pero si no ocurre así, tampoco carga el patrón con el pasivo laboral que hoy tiene desde el día 1 por la incertidumbre que caracteriza nuestra legislación, o el trabajo por temporada. ¿Cuántos jóvenes no estarían dispuestos a trabajar 1 o 2 o 3 horas al día mientras están estudiando? Pero eso tampoco lo prevé específicamente nuestra legislación, porque según esto atenta contra la estabilidad en el empleo, cuando no hay peor inestabilidad en el empleo que no tener empleo. Por eso es tan necesaria la reforma laboral, por eso es increíble que pasen los años. Llevamos 425 iniciativas en los últimos 13 años, presentadas todas ante el Congreso, ni una de ellas ha sido dictaminada. Todavía el 10 de marzo tuvimos una del PRI, el PAN ofreció todos sus votos para pasarla sin cambiarle una sola coma, con tal de que se pudiera aprobar en el periodo ordinario que terminó en abril. Ni así quisieron. Luego el presidente del PRI, Humberto Moreira, dijo el 4 de julio, después de las elecciones, estaba eufórico, y dijo, ahora sí vamos por las reformas. Yo todos los días se lo recuerdo en Twitter, todos los días, día 1, día 2, día 3, hoy es el día 29, y no se ve para cuándo salga una sola reforma, incluida la reforma laboral. Y lo que nos dice el coordinador de los diputados periodistas, Francisco Rojas, es cómo va a haber periodo extraordinario si no hay dictámenes, cuando depende de ellos precisamente convocar a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que preside un setemista del PRI, Tereso Medina, para que se haga ese dictamen y entonces se pueda pasar, se apruebe y se pase al Pleno, de tal manera que verdaderamente estamos ante la urgencia de que pase esta reforma laboral. Yo les aseguro que estos niveles de 650,000 empleos que tendríamos con un crecimiento de la economía del 4.3% aproximadamente, podría convertirse en 800,000 empleos si logramos esta reforma laboral, y particularmente para los jóvenes, para mujeres y para grupos vulnerables. Miren, la verdad es que conste que antes uno de los pretextos era que porque yo quería ser candidato, yo ya dije que yo no voy por la presidencia, ya, un pretexto menos, ¿no? Ya también pasó la elección del Estado de México, las elecciones del 3 de julio, estamos en una situación en la que se puede convocar un periodo extraordinario, se puede lograr un dictamen, están los acuerdos ya prácticamente concertados para lograr, si no la reforma perfecta, sí una buena reforma laboral que México necesita, pero no hacerlo cada día que pase. Créanme, cada día que pase el mercado laboral es el que está sufriendo las consecuencias de esta negligencia desde el Poder Legislativo. Víctor Palacios, de TV Azteca. Gracias, buenos días. Las preguntas son para el doctor Cordero. Si ya a estas alturas, secretario, ¿tiene identificado cuáles son los programas sociales que van a desaparecer o a modificarse en el presupuesto 2012, dado que no dieron resultados, y de ahí las cifras de Coneval y la pobreza y todo aquello? Y la segunda es, ayer se nos aclaró que usted no utiliza recursos para hacer una campaña política en sus aspiraciones, que son legítimas, por cierto. El punto es, si usted nos puede explicar, y a la opinión pública, ¿cuál es la logística? Es decir, ¿tiene una camioneta que le da la Secretaría y aparte una particular y se baja de una y sube a la otra, y tiene 2 choferes y tiene 2 celulares, y a su secretaria particular le pide que no haga actividades? Es decir, para que a la gente le quede bien claro que no utiliza recursos públicos, ¿cómo lo explicaría? Gracias. Bueno, estamos en la elaboración del presupuesto en este momento. Yo creo que es prematuro adelantar pues qué programas van a tener un mayor apoyo y cuáles se van a ajustar. Yo creo que es prematuro adelantar, pero la estructura programática se va a realizar de acuerdo a las evaluaciones
que organiza el Coneval en cada uno de los programas de política pública, y esa es la instrucción que del presidente recibimos pues todos los secretarios del gabinete, de integrar un presupuesto que verdaderamente se apoye a los programas que dan resultados. Entonces yo creo que ahorita es prematuro decir a cuáles y a cuáles se van a recibir algún ajuste. Es importante señalar que no porque un programa no funcione no quiere decir que se deje de atender a la población objetivo o a la población que recibe ese programa. Lo que hay que hacer es ajustar el programa para que podamos tener el resultado deseado. Con respecto a la utilización de recursos públicos, y lo sostengo con absoluta claridad y con toda transparencia, yo no utilizo recursos públicos cuando visito y me reúno con compañeros del Partido de Acción Nacional, del cual me siento muy orgulloso, soy un militante del Partido de Acción Nacional. Yo visito a algunos de mis compañeros de partido, no en horas laborables, los visito el fin de semana, y en ningún momento he utilizado recursos públicos. ¿En qué me muevo? Bueno, pues en algunas ocasiones en algunos de los vehículos de los panistas que amablemente me invitan a participar en sus reuniones, y básicamente pues es como nos desplazamos en este tipo de reuniones, y repito, nunca he utilizado un recurso público para ir a platicar con mis amigos del Partido de Acción Nacional. Gracias. Última pregunta, Fernando Franco, Excelsior. Hola, buenas tardes. 3 preguntas básicamente, 2 para usted, secretario Cordero. Hace un par de semanas el secretario de Economía, Bruno Ferrari, decía que era necesario sacar el FUA para lo que restaba de la administración, ¿no? Me pregunto, ¿usted va a sacar el FUA en su campaña? Hemos visto últimamente los sondeos que han hecho diversos medios de comunicación y no le favorecen del todo. ¿Va a sacar el FUA para sacar adelante esa precampaña del PAN y llevárselo a usted? Mi segunda pregunta iría para usted, secretario Lozano. ¿Usted va con el secretario Cordero, gane o pierda, o va con el que quede en el PAN? Me gustaría conocer esa pregunta. Y en el aspecto de la pobreza, en el primer semestre del año se recortaron los programas en el combate a la pobreza en 470 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué pasa ahí? Vemos los resultados del Coneval y como que hay ciertas contradicciones entre los recortes y los resultados del Coneval. No sé si nos podría platicar al respecto. Y retomando un poco su declaración que hizo hace un par de meses, donde decía que México ya no es un país pobre, ¿con los resultados del Coneval seguimos con esa declaración o cambia la tendencia? Gracias, secretario. Bueno, habrá que ver el dato. No ha habido ninguna reducción presupuestada a los programas de combate a la pobreza, al revés, los presupuestos de combate a la pobreza se han fortalecido enormemente. Los programas de combate a la pobreza han tenido un incremento de cerca del 120% desde que inició la administración a este momento. Entonces, bueno, desconozco si existe algún caso particular que por alguna razón, por algún ajuste en la eficiencia del programa, pues haya utilizado menos recursos de los que originalmente se había planeado. Es posible, pero en términos generales la instrucción es promover y fortalecer los programas de combate a la pobreza, y así lo hemos hecho. Tiene un crecimiento del 120%, y esa es la instrucción que tenemos, y así seguirá. Y creo que bueno, pues sí han apoyado y han ayudado a que las condiciones y la crisis del 2008-2009 no afectara tanto a las familias más pobres de nuestro país, al menos en lo que se refiere a educación, a salud, a seguridad social y a condiciones de dignidad en la vivienda. Es lo que mencionaríamos. Con respecto a las declaraciones, bueno, yo cité la clasificación que hace el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas de nuestro país, que se le considera un país de renta media, y somos, bueno, pues al igual que muchas otras economías emergentes, un país de renta media, lo cual no quiere decir que no tengamos un problema de pobreza. México es un país de renta media con un profundo, y repito, con un profundo problema de pobreza, y que tenemos que dedicarnos en tiempo y alma a resolverlo, dedicar la mayor cantidad de recursos posibles para sacar de estas condiciones de pobreza al mayor número de familias posibles lo más rápido posible. Con respecto al FUA, bueno, no tengas duda. Bueno, y yo en cuanto al FUA del secretario, pues decirles que yo repito lo que he dicho en otras ocasiones. Por supuesto que si él va, yo voy con él, pero al final del camino, sea quien sea el candidato de mi partido, sabrá que tiene todo mi apoyo para ganar las elecciones en el 2012. Muchas gracias a todos. Damos por terminada la conferencia de prensa. Pongan la cifra, por favor. Listo.
estamos. A la derecha, por favor. ¿Dónde? ¿Listo? Gracias. Gracias. Nos vemos, buenas tardes. Gracias.